esta tarde tenemos con nosotras a Marta Domínguez para tratar el tema de las comunidades resilientes, que me parece algo que nunca habíamos hablado sobre ello, porque es algo que está un poco oculto socialmente, aunque como me imagino que veremos hoy, es algo muy potente en la sociedad, ¿no? Y ella, Marta, es doctora en Sociología, premio extraordinario en el 2003 y profesora de Sociología Urbana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora en el Máster Erasmus Mundus 4 Cities, ciudades de la UCM, del que es coordinadora. Es miembro del equipo coordinador del Comité de Sociología Urbana de la Federación Española de Sociología y directora del grupo de investigación GISMAT y directora de la revista Sociedad e Infancias de la UCM y miembro del grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia. Ha publicado y ha sido docente en las siguientes áreas de grado y de másteres: dimensiones culturales de la ciudad y la integración, regeneración urbana, segregación socioespacial, espacio público, desigualdad social, colectivos vulnerables, infancia, género, marketing urbano, imagen e identidad urbanas, turismo, planificación estratégica, etc. Es directora de 2 proyectos, uno financiado por la Comunidad de Madrid sobre vulnerabilidad, participación y ciudadanía, y otro del Ministerio sobre influencias de los cambios en los regímenes de producción y acceso a la vivienda sobre la reestructuración social de las grandes ciudades españolas. Ya ha colaborado como asesora en varios planes estratégicos de diferentes ciudades y trabajó en la administración local de Alcobendas del 87 al 2002. Cuando yo leía su currículum decía, madre mía, y los encargados de los urbanismos no tendrán en cuenta los trabajos de investigación que se hacen en las universidades, porque me parece que es de una gran riqueza todos estos campos en los que se trabaja, ¿no? Yo misma no me ha sorprendido, ¿no? En este tipo de campos en los que se investiga, me imagino que hacéis propuestas, etcétera. Y qué poco os cunde, y me da mucha pena. Entonces me ha parecido muy importante que, bueno, que por lo menos desde nuestro pequeño altavoz de Metalibrería también hagamos publicidad de estos trabajos universitarios de investigación serios y que aportan mucho a la sociedad, ¿no? Así que cuando quieras, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotras tu sabiduría. Vale, pues muchas gracias, Margarita, y gracias a Metalibrería por la invitación. Y buenas tardes a todos los asistentes. Y nada, sí, nos preocupa la difusión de las investigaciones, pero sí que es algo que se hace pues, a través de lo que se llama la transferencia de resultados y de conocimiento. Entonces, pues a través de colaboración en planes estratégicos o en planes urbanísticos, eso intentamos. Y es verdad, y luego lo que es el día a día, ¿no? O sea, el concienciar a la población de que cómo nuestras prácticas provocan que favorezcamos un tipo de sociedad u otra. Entonces yo creo que por ahí va más la línea que pensaba presentar y bueno, pongo la presentación ya, ¿eso os parece? Sí, muy bien. ¿Ahora se ve? Perfecto, muy bien. ¿Se ve? Vale. Pues bueno, el tema para tratar es comunidades resilientes y qué tiene que ver esto con las mujeres, ¿no? Entonces, comunidades resilientes iremos viendo en cuanto a que las mujeres son un eje sobre el que gira muchas de las actividades de los barrios vulnerables en los que centramos nuestra investigación y que han tomado tanta relevancia en los últimos tiempos, sobre todo a partir de las crisis y por los problemas sociales a que nos hemos visto
asistiendo, vamos. Entonces, la presentación que voy a hacer, pues primeramente un mínimo marco teórico, el objetivo de la investigación que presento, luego el espacio donde tiene lugar, como es territorializado en el espacio de Madrid, en el caso madrileño el que tomamos como eje, la metodología empleada y luego los resultados, que será lo más importante en cuanto a la tipología de barrios vulnerables que veíamos en el estudio que realizábamos y las estrategias de supervivencia de la población para sobrevivir en estos marcos de vulnerabilidad. Y en este marco tan relevante es donde las mujeres se focalizan como el eje, como digo, como el eje en los barrios resilientes y que veremos sus estrategias de arraigo y de localización para sobrevivir y para articular las redes sociales en los barrios y luego una serie de conclusiones. Entonces, primeramente, nos planteábamos una serie de preguntas, ¿no? Ahora para motivar al auditorio para ver de qué va esto, ¿no? Entonces, en contextos de crisis como en los últimos tiempos, en estos espacios vulnerados donde nos focalizamos, hay más o menos comunidad, y por eso vamos a hablar de comunidades resilientes. Y cómo sobrevivir en estos espacios vulnerados, ¿no? Hay una resiliencia social que se ve favorecida por la proximidad, es en el espacio de lo local, cómo se sobrevive en estos espacios de los barrios y cómo reciente por la vuelta a la proximidad, por un fortalecimiento de lo que es la proximidad tras las crisis, esto tiene un foco en las mujeres. ¿Qué papel juegan las mujeres en estos barrios? Hay un eje central de estas mujeres en los barrios. Y eso lo que tiene que ver con el feminario, que sería el tema de este ciclo. Entonces, lo primero es de destacar 4 conceptos básicos de resiliencia social, que entendemos por resiliencia social, que es el título de esta presentación. Luego, focalizar en el espacio y la proximidad, en el caso del sur en un sentido amplio y la vulnerabilidad y estos espacios del sur. Luego, considerar una perspectiva de género para abordar estos temas y luego la práctica, que es, dijéramos, la ciudadanía como una práctica que se ejecuta en los ciudadanos y no como un estatus o una condición de ser ciudadano. Entonces, resiliencia, bueno, por resiliencia se entiende, normalmente estamos acostumbrados a utilizar y a oír el tema de la resiliencia como un concepto psicologizado, individualista, que habla de las capacidades del individuo de sobrellevar y salir adelante en contextos de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo nos lo montamos, ¿no? Para salir y en contextos difíciles, las estrategias individualistas que se utilizan. Entonces, es un concepto muy psicologizante y psicologizador que se ha utilizado y que es el que está en la calle normalmente. Entonces, lo que quería traer es otro concepto, que es la resiliencia social y cómo a través de la relación con los otros, de las estructuras sociales, cómo nosotros junto a los otros somos capaces de salir adelante. Con lo cual, estamos poniendo el foco en lo que es la estructura social, en lo que es el ámbito social y la relación con los otros. Con lo cual, estamos contraponiendo individuo versus comunidad, desde 2 enfoques distintos que, como veis, tienen sus consecuencias. Entonces, ya focalizando en lo que es el espacio y la proximidad, lo que nos vamos a centrar es en los espacios del sur, el sur en un sentido amplio, que hablaríamos desde los márgenes, como diría Boaventura dos Santos, ¿no? Desde los márgenes, desde los límites, desde esos contextos de vulnerabilidad que son los que nos hacen estar en la sociedad de distinta manera que siendo los acomodados, las clases pudientes y las clases más asentadas. Entonces, también concretamente vamos a centrarnos en el sur de Madrid y en los últimos años. El espacio del sur y dentro del sur de Madrid también esos colectivos más al sur o sea, el sur del sur del sur. Vamos a ir como a los espacios vulnerables de este sur de Madrid.
El quién, nos vamos a focalizar en esa gente que no cuenta, en esas vidas descontadas que diría Gatti, con un juego de palabras, y que son los que están invisibilizados en la sociedad y donde las estrategias de supervivencia son claves para fomentar y para sobrevivir en contextos de vulnerabilidad. Entonces, ¿dónde lo hacemos? En el espacio de lo local, en los barrios, donde la proximidad se hace con un concepto relevante y clave, y donde mejor se aprecian estas estrategias de proximidad y de sobrevivir a la vulnerabilidad. Heidegger diría que la proximidad es el lugar para salvarnos de la nada, y Esquirol también en su libro La resistencia íntima, fantástico, que sé que también hizo una presentación en Metalibrería, que habla de que la vida es la nada, la existencia es dura, luego la condición de vida es la resistencia y sobre todo con los otros, ¿no? El mejor acompañado, amparado en lo cotidiano, lo próximo, lo local, cómo a través de la relación con los otros somos capaces de sobrevivir a esta situación de dificultades. Y dando un papel muy relevante en estos espacios de lo local a lo que Klingenberg llama los palacios del pueblo, que son esos espacios comunes, esos espacios colectivos, donde, como los equipamientos de cultura, deportivos, etcétera, que dan cobijo a lo que son las redes de relación entre la ciudadanía. Entonces, otro de los puntos que quiero centrar es considerando la perspectiva de género y considerando a las mujeres como uno de los colectivos básicos en estos espacios vulnerables y que estructuran la cotidianidad y el espacio de lo local. Con lo cual, consideraríamos toda la perspectiva de lo reproductivo versus lo productivo en la ciudad como, en vez de considerar el mercado productivo y todas esas dinámicas que hacen y constituyen la ciudad, consideraremos ese ámbito de lo reproductivo que tiene que ver con los espacios de lo privado, con los espacios de los cuidados, con los espacios de lo cotidiano, de lo vulnerable, etcétera, y como marco de análisis particular y extraordinario en el ámbito de lo local. Con lo cual tomamos la perspectiva de género como como un foco de mirada para mirar estas realidades y centrándonos también en lo que llama Pérez Orozco, Yayo Herrero, pues con la sostenibilidad y centralidad de la vida, con esta visión desde lo reproductivo y con la consideración de los cuidados, como Gillian Ross pondría de manifiesto también, y en el espacio de lo local donde se hacen de manifiesto, donde se ponen de manifiesto el ámbito de los cuidados, de lo reproductivo, de lo local, de los apoyos, de la cotidianeidad. Como práctica urbana, diríamos que la proximidad espacial no presupone los lazos e identidades comunitarias, sino que al revés. O sea, no por existir una comunidad que tiene una identidad, estamos considerando que ya existe la ciudadanía, sino que la ciudadanía y la proximidad espacial se hacen mediante la práctica urbana, la praxis, con lo cual, observando las relaciones cotidianas de la población, es cuando nos damos cuenta de esa forma de hacer ciudad, ¿no? Y eso es lo que nos interesa. Entonces, el contexto que tenemos en cuenta es el contexto, pues en la actualidad, un contexto estructural de fragmentación social, de variables, de multivariables que tenemos en cuenta para considerar a la población por diferencias de edad, de nacionalidad, de distinta clase social, de sexo, género, etcétera. Entonces, y los cambios en la familia, la vulnerabilidad como resultado de esa fragmentación social y de esa desigualdad, y cómo tenemos en cuenta todo esto para considerar una sociedad que está fragmentada, desestructurada, etcétera, y son los contextos en los que nos movemos. Máxime en estos barrios vulnerables donde tenemos esas cualidades al extremo. Entonces, hemos pasado 2 crisis de momento, parece que incluso podemos entrar en la actualidad en otra nueva crisis. Ya estamos en la crisis considerando la del 2009 y siguientes, la del 2020 y siguientes, y veremos qué pasa en la actualidad.
Entonces vamos a hablar de una vulnerabilidad situada. ¿Qué pasa en estos barrios donde se experimenta la vulnerabilidad desde ámbitos distintos, donde la globalización, la desigualdad, la dualidad, la segregación generan ciudades muy fragmentadas, muy desestructuradas, muy ciudades del miedo, de la diferencia, de la segregación, donde los distintos colectivos conviven entre sí homogéneamente internamente, pero muy diferentes de los ajenos, del extraño, ¿no? Lo que vemos es una desintegración de las redes locales y de apoyo, del cuidado, la solidaridad y la residencia por un lado, o por el contrario podemos decir que estamos asistiendo a un fortalecimiento de estas redes. Eso es una de las hipótesis que se manejan sobre todo a raíz de la crisis última de la pandemia, donde se ha visto un reavivamiento de las redes sociales, de los apoyos sociales y de los barrios, y podemos decir que ha habido un fortalecimiento versus lo que es esa tendencia a desestructuración que el mercado actual genera en lo que son los barrios. Entonces podemos ver que hay un contexto de crisis que fomenta el papel del barrio como soporte social y base de la identidad, y eso es lo que nos interesa resaltar. Entonces, los proyectos que hemos manejado y que hemos estudiado estos temas es a través de Comures en la actualidad, Bupaci y Cambipso como dos proyectos que he dirigido, y en la actualidad con Comures, hoy dirigido por Margarita Barañano, y que están financiados por la Comunidad de Madrid, el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, esto por las referencias de quién financia y quién está interesado en estos temas. Y el objeto y objetivo de la investigación era el analizar la estructura de la solidaridad local en 7 barrios de la Comunidad de Madrid que han sido o son vulnerables entre el 2001 y 2011, según los censos. Primero hacíamos un análisis cuantitativo y luego lo que veíamos focalizado en estos 7 barrios, en estos barrios vulnerables, lo que veíamos eran las estrategias de resiliencia colectiva que son esenciales para suplir la ausencia de políticas públicas y los recursos económicos con los riesgos provocados por la crisis. Teníamos una retracción del estado del bienestar y al mismo tiempo un refortalecimiento de todas estas redes de resiliencia en los barrios. Entonces, ¿cómo se ha asistido a este panorama que habla de lo que hemos visto sobre todo en la pandemia, ¿no? Con ese reavivar de las colas del hambre, de la solidaridad entre vecinos, de la solidaridad en muchos grupos, cuando también se evidenciaba también esas formas insolidarias. Entonces hemos tenido lo mejor y lo peor al mismo tiempo, como una dualidad. Entonces lo que hacemos es un análisis de las estrategias de supervivencia y solidaridad en estos barrios vulnerables, y lo que destacamos es el papel de las mujeres en este ámbito de lo local. El cómo lo hicimos, como he dicho, con un abordaje cuantitativo y cualitativo. Por un lado, una explotación estadística de los censos 2001 y 2011 y calculando un índice de vulnerabilidad urbana para clasificar los barrios y las secciones censales de Madrid en zonas y una tipología de barrios vulnerables. Una vez identificados estos barrios, lo que abordábamos era a través de un estudio cualitativo, a través de 60 entrevistas con residentes, agentes colectivos e informadores clave en estos barrios, lo que intentábamos era analizar el discurso, el sentido de estas estrategias de vulnerabilidad, de supervivencia de la vulnerabilidad. Entonces, la tipología de barrios vulnerables, por traer el ejemplo, pues tomábamos los que seguían siendo vulnerables en los dos momentos clave que analizábamos, 2001 y 2011, una permanencia en la vulnerabilidad, una caída de la vulnerabilidad, o sea, los que mejoraban, y una salida de la vulnerabilidad, los que mejoraban, perdón, caída de vulnerabilidad, los que empeoraban, y salida de la vulnerabilidad, los que mejoraban. Entonces ahí tenéis más o menos la tipología de barrios que habíamos utilizado y que nos hacíamos referencia. Considerando también la hiperdiversidad y la homogeneidad de estos barrios, quiere decir que aquellos que tenían un componente de inmigración elevado y otros que carecían de esta componente.
Entonces, este es el mapa resultante de las zonas vulnerables y no vulnerables, un mapa socioeconómico de Madrid. Vemos al noroeste las zonas de mayor nivel socioeconómico, como podéis identificar, pues todo el noroeste de Madrid, la carretera de La Coruña, la carretera de la A2, todos serían los ejes que estructuran ese Madrid asentado y acomodado, y sin embargo los ejes hacia el sur con ese Madrid vulnerable y vulnerado. Entonces, la metodología cualitativa, como digo, fueron 60 entrevistas abiertas y se hacían a informantes clave, a representantes de asociaciones tradicionales y nuevas y 6 a residentes de posición social vulnerable. Entonces, los grupos que tomamos como referencia fueron los más vulnerables, que luego corrobora también los estudios de Cáritas y otros estudios sociológicos que han demostrado cómo las personas de más de 65 años, por un lado, mujeres solas con cargas dependientes, jóvenes precarios y luego los inmigrantes extranjeros, serían los 4 colectivos más afectados por la vulnerabilidad. Entonces, en estos ámbitos es donde íbamos a realizar nuestras entrevistas. Y ya por llegar a los resultados y necesidades y estrategias de supervivencia en estos colectivos y los barrios vulnerables, lo que veíamos es que la población vulnerable tiene una serie de necesidades primeras que son las que destacan como las más acuciantes, y desarrolla una serie de estrategias ante la crisis para no perder y para evitar no satisfacer estas necesidades. Y luego veíamos cómo estos barrios desarrollaban identidad o no ligada al barrio y a través de las prácticas sociales. Unas prácticas sociales que eran la ejecución de lo que es las redes de relación en los barrios. Entonces, las principales necesidades de la población vulnerada, lo que veíamos que en primer lugar, la primera necesidad más acuciante es la necesidad del acceso a la vivienda, que como hemos visto los precios y sobre todo en el ámbito de la vivienda en alquiler, a la que muchos de estos colectivos es la única que pueden acceder. Entonces, como la vivienda en alquiler, provocada también por una turistificación, por una inversión de los grandes fondos en las ciudades, como provoca un alza de los precios del alquiler, que hace que muchos de los colectivos, que sería el único acceso al que pueden llegar, necesiten unas estrategias para mantener lo que es su ámbito de vida. Otra de las necesidades sería el empleo, muy ligado con la vivienda, el casa, coche, curro, ¿no? Pero en este caso sería casa y curro. Entonces, como el empleo, debido a la pobre calidad y los efectos del paro, como la población tiene que aceptar empleos que están muy alejados de sus barrios y por la distancia aparecen como elementos que están desarraigados de sus barrios de origen. Entonces, como atravesar Madrid todos los días o ir hoy a un trabajo en la zona norte, si parto de la zona sur o a la zona este. Entonces, como paso el día en el transporte público, que sería otra de las necesidades y otro de los problemas radicales de la población vulnerada, y también los servicios públicos ligados a la vivienda, el empleo y el transporte serían las otras necesidades, tanto por un lado la educación para el colectivo de niños, adolescentes y jóvenes principalmente, y con toda la pugna entre educación pública y privada como uno de los equipamientos más básicos de la población, y luego el tema de la salud, que sería toda la población y sobre todo la población de más edad y necesidades. Entonces, ¿cómo tendríamos servicios sociales, equipamientos, recursos financieros, ayudas, subsidios, que hacen que esta redistribución de la riqueza se pueda operar en estos colectivos? Pero, como bien sabemos, hemos asistido a unas décadas de retraimiento del estado del bienestar, y lo que es el paraguas público se ha visto limitado y retranqueado, con lo cual pues, la población
ha recurrido a las redes de apoyo y a las redes de vecindad familiares y informales y formales para satisfacer sus necesidades. Y luego tendríamos por último la necesidad de cuidado, muy ligada a todo el ámbito de la cotidianidad que se ha puesto sobre la mesa como una de las necesidades básicas de la población, no solamente para la población que necesita cuidados inmediatos, sino cualquiera somos susceptibles de ser cuidados. Entonces, como un concepto que se extiende más allá de lo que es una necesidad inmediata. Entonces, lo que veíamos era cómo ante la necesidad de vivienda, las estrategias que la población desarrolla de supervivencia sería, por ejemplo, antes de perder mi vivienda, ocupo una vivienda. Entonces, cómo la ocupación lo que es una respuesta a unas necesidades en el mercado, en un mercado desigual que genera desigualdades y que hace que mucha gente tenga que ocupar una vivienda porque es el derecho a la vivienda, ¿no? Sería el valor de uso de la vivienda y no de cambio. Entonces, ¿cómo hace que mucha gente se vea impelida a ocupar viviendas? Y al mismo tiempo, cómo la población de los barrios apoya todas estas iniciativas cuando toca a los vecinos que conoces y que son tus vecinos. Luego también se ha originado pues, el no pagar el alquiler, por ejemplo, como una de las estrategias. O sea, cuando hay mucha gente que decide no pagar, que es el paso previo a los desahucios, para sobrevivir y mantener lo que es un espacio y un techo bajo el que vivir. Luego también las restricciones en la comida, ¿no? O sea, me dejo de comprar carne, dejo de comprar determinados productos y hago una alimentación de lo más básica y en algunos casos pues incluso tengo que ir a las colas del hambre. Luego la pobreza energética, ¿no? Como hay mucha gente que ha tenido que rebajar sus facturas de la luz, además con este alza última que hemos asistido, pues como hay la pobreza energética se ha incrementado. O, por ejemplo, dejar de ir al dentista, al psicólogo en problemas de niños, con logopedas, etcétera. Entonces, como todos esos gastos se restringen y son estrategias de acomodarme para poder mantener la vivienda. Otro de los, en el caso de la necesidad del empleo, se aceptan empleos precarios, mal pagados, lejos, porque lo que interesa es mantener y tener un empleo. Entonces, todo ese mercado también está mantenido y sostenido por una población vulnerada que accede y que acepta trabajos precarios, mal pagados, lejanos, etc. Luego, esto iría ligado también entonces al transporte público, como hay muchas horas de transporte público que para esos trabajos o esas actividades que se desarrollan lejos y cómo es una de las tareas que hace mucha población en el día a día, en la cotidianidad, lo cual hace que mucha gente se desarraigue de los barrios y sobre todo en el caso de los jóvenes que acceden a trabajos que están muy alejados. Los servicios públicos, pues también sería en el caso como hablábamos de los bienes públicos como la educación, la sanidad, el deporte, etcétera. Y luego las necesidades de cuidados, como todo ello hace que recurramos a los amigos, la familia, las redes de apoyo, las ONG, las asociaciones informales y las formales. Y ello todo hace da una relevancia clave a lo que son las redes de apoyo. Entonces, bajo ese paraguas del Estado, que sería la mancha rosa, ¿no? Ese Estado que aparece como débil, retraído, etcétera, y un mercado al que muchos no pueden acceder, lo que se recurre es a la sociedad, a las redes sociales, a los apoyos, a familia y amigos, donde las mujeres tienen un papel clave en lo que es la estructuración del día a día de los barrios. Entonces, como conclusiones, haríamos algunos factores que actúan a favor de estas redes de apoyo y comunitarias en los barrios. Podríamos ver que en los barrios las variables que actúan a favor de favorecer estas redes de apoyo es el tiempo de residencia de la población. Cuanto más tiempo lleva la gente viviendo en un barrio, más densidad relacional, menos movilidad, más capacidad de generar redes y apoyos, y eso lo podréis ver pues, si pensáis en vuestros barrios donde vivís. Cuanto más tiempo llevas en un barrio, más eres capaz de relacionarte con el de la tienda, los de la asociación, los de los bares, los de los grupos, los vecinos, a través de, por ejemplo, en un estudio que hicimos de espacio público en Madrid, en barrios del centro, lo que veíamos era que
los niños y los perros aparecen como los elementos socializadores de la población. O sea, si tengo un niño o tengo un perro, aparecen como elementos para relacionarme, como a través de ellos se fomentan las relaciones en el centro. Luego, otra de los factores que actúan a favor sería la asistencia de asociaciones. Cuanto más densidad de tejido social, más se favorece lo que es el ir y venir entre grupos y entre colectivos. Y luego la relevancia de lo que decía como los palacios del pueblo, que llama Cronenberg, que son las escuelas, los centros culturales, los espacios colectivos, etcétera, como son espacios de encuentro entre la población, cuanto más y en el ámbito público, además, no en el ámbito privatizado, porque eso ya implica una mediatización por acceso económico. Luego también los bares y las tiendas, o sea, barrios con bares y tiendas, son más fácilmente espacios de encuentro para la población. Con lo cual, toda esa sequía que ha habido en los barrios de Madrid, por ejemplo, en toda la zona sur y en otros barrios, donde la población gravita sobre el barrio inmediato y faltan espacios de comercio local, y queremos resaltar la importancia del comercio local en la estructuración de las redes de apoyo en los barrios. También el espacio público, las plazas, los parques, los espacios colectivos donde la población puede encontrarse, y por definición el espacio público es aquel donde la gente puede entrar sin discriminación por ningún tipo de variable. Entonces, el espacio público, esas plazas, esos barrios donde están los niños, los mayores, los inmigrantes, las mujeres con cargas, etcétera, donde se pueden encontrar e interaccionar. Y luego lo que veíamos como un elemento clave que favorecía toda esa estructuración de redes era la identidad. O sea, cuanto más sentimiento de pertenencia, que eso viene dado también por el tiempo de residencia, la densidad relacional, la escasez de movilidad, cuanto más sentimiento de pertenencia tengo a mi barrio, mayor capacidad tengo de relacionarme, y al mismo tiempo, cuanto más capacidad tengo de relacionarme, mayor sentimiento de pertenencia, como es un ciclo que se retroalimenta en sí, ¿no? Como factores, sin embargo, que actúan en contra de estas redes de apoyo, veíamos como el envejecimiento. O sea, cuanto más la población se retrotrae en su domicilio, pues por problemas de la edad, de movilidad, pues como veíamos que las relaciones y las redes se debilitan. Entonces, cuanto más espacios envejecidos tenemos, mayor dificultad tenemos de relación entre la población, porque como digo, pues es un colectivo que sale menos a la calle, es más difícil. Sin embargo, espacios más heterogéneos, más diversos y más diversos tanto en variable de edad como de género, como de clase social, etcétera, favorecen las interacciones. En principio, no quiere decir por eso que no haya segregación, pero sí que eran espacios más vivos y más donde las interacciones eran más fáciles. Luego también el empleo alejado, que hace que la movilidad de la población sea mayor, con lo cual se desarraiga uno del barrio. Si me paso todo el día en el transporte público, en un trabajo que está en la otra punta de la ciudad, y vuelvo por la noche agotado, que me refugio en mi casa, al final las redes de relaciones que establezco en mi barrio serán mínimas y tengo poco tiempo, poco espacio, con lo cual pues la gran droga del siglo XXI, ¿no? Las series. Entonces al final me acabo sentando en la televisión, viendo series, cenando, pidiendo comida a domicilio, con una privatización y una individualización de los espacios y una ausencia de relaciones en los espacios públicos. Luego también la falta de escuelas, deporte, centros culturales, etcétera, la falta de equipamientos de esos palacios de la ciudad, del pueblo, como veríamos que también dificultan lo que es el establecimiento de redes. Igual que en los bares y las tiendas, como digo, el comercio local es muy importante y es clave en la estructuración de los barrios. Y luego, por otro lado, tendríamos también todo lo que es el estigma del barrio, ¿no? La influencia del tráfico de drogas, la criminalidad, la inseguridad, la suciedad al mismo tiempo, que es una suciedad no tanto física, sino también simbólica. Como cuando veo un espacio que está sucio, es como que no me llama a cuidarlo, como que esto no es de nadie, pues paso por encima y no hago caso y no lo cuido. Sin embargo, un espacio limpio, cuidado,
favorece que tenga conductas de cuidado y de atención y de apropiación del espacio público. Y luego, por último, lo que es la tónica de la sociedad actual, que sería un auge del individualismo y la falta de redes, que es la desestructuración que hablábamos al principio, y como son ejes que hacen que las redes de apoyo comunitarias sean más débiles. Entonces, lo que hemos hecho en el estudio es analizar a través de varios colectivos de mujeres distintos para evidenciar cómo se ponía de manifiesto este arraigo y las redes a través de 3 colectivos distintos de mujeres, como digo, para fomentar y procurar evidenciar cuáles eran los factores que ponían de manifiesto que eran necesario cuidar para favorecer esta convivencialidad, estas redes de apoyo, esta resiliencia social en los barrios. Entonces, las mujeres mayores, por un lado, que era el colectivo de más antigüedad, que vivían en los barrios del sur y llevaban largo tiempo de residencia, son las mujeres que han hecho los barrios y los han construido literalmente, que han construido sus casas en los años 60 y 70, que son usuarias del comercio local al que conocen y practican y asisten, que son usuarias de los palacios del pueblo, de equipamientos diversos públicos, que tienen una fuerte densidad de redes con unos vínculos muy fortalecidos, que desarrollan un sentimiento de identidad muy fuerte y que se sienten pertenecientes a sus barrios y que en todo caso se sienten cuando en los barrios hay presencia de inmigrantes, se sienten diferentes de ellos, o sea, no hay prácticas realmente de unión y asociación entre unos colectivos y otros. Hay buenas prácticas en los barrios de convivencia, pero en muchos otros casos hay como una identificación del inmigrante como el extranjero, el extraño, el otro, y eso también puede favorecer, como dice Subirats, puede favorecer conductas y reacciones de riesgo que rayan con la xenofobia. Entonces, ahí sería uno de los riesgos, cómo se focaliza en el extranjero, en el inmigrante, se focalizan problemas que tendrían que ver con la inseguridad, con el miedo y con la vulnerabilidad. Luego veríamos que este colectivo de mujeres tiene familias y amigos próximos, cómo mantiene una red de relaciones muy tupida y desarrolla vínculos fuertes y de arraigo. Con lo cual, este sería uno de los colectivos estrella en el que nos focalizábamos para evidenciar todas estas prácticas de arraigo. Luego veríamos las mujeres jóvenes que diferenciamos en el caso del sur de Madrid, de los barrios del sur de Madrid municipio, a diferencia de los municipios del sur de la Comunidad de Madrid. Entonces sabíamos, como estudiamos barrios de unos y de otros, lo que veíamos es que los barrios de Madrid, del sur de Madrid, aparecían como barrios estigmatizados, con un desarraigo en estas mujeres muy, muy evidente, que venía asociado a la centralidad de la identidad en un Madrid que se vende y se promociona como el Madrid opulento, el Madrid exitoso, el Madrid del desarrollo, de la caña, y ya sabemos a qué nos referimos, y de la libertad. Entonces, como en estos barrios lo que se vive es una realidad muy distinta y no se corresponde con esa identidad, ni se identifican con esa identidad promocionada desde el consistorio y desde distintas instituciones. Entonces aparece un sentimiento de desarraigo, de querer ir a otros espacios, de querer salir del barrio estigmatizado, y aparecen como un colectivo arraigados en unos casos, sobre todo en los municipios del sur de Madrid, donde la identidad está más consolidada, y sin embargo más desarraigados en los barrios del sur del municipio de Madrid. Estos colectivos son usuarios más de centros comerciales, van vinculados a las redes, a las nuevas tecnologías, con una red de relaciones más supralocal que trasciende lo que es el barrio y lo inmediato. Entonces, como mucho más puestas por las redes sociales, por las comunicaciones a través de las nuevas tecnologías. Y sin embargo, menos arraigadas en lo que es un espacio social de desarraigo en el caso de, como digo, de los barrios del sur de Madrid. Y luego tendríamos las mujeres con cargas, que en su mayor parte en las entrevistas eran mujeres inmigrantes,
y veíamos que el problema de estas mujeres era que aparecían estranguladas, dijéramos, en su tiempo por el trabajo y los hijos, dedicadas plenamente a lo que es un trabajo hoy aquí, mañana allí y con desplazamientos muy largos y dedicadas también al mantenimiento de la prole, pues como eran mujeres que aparecían más desarraigadas físicamente del barrio, sin embargo, sí que manifestaban una identidad y un sentimiento de pertenencia al barrio más consolidado, porque se sentían normalmente en referencia a sus países de origen más aceptados, más consolidados, más arraigados. Entonces, tenían escasos vínculos, porque como digo, pues muchas de ellas viven en los cascos antiguos de estos municipios consolidados vulnerables y donde hay una vivienda envejecida que aloja a una población mayor y envejecida y que por ciclo del hogar aparecen diferencias con estos grupos de mujeres que son las inmigrantes, con niños que no sintonizan tanto con este estilo de vida o con estas inquietudes, esta cultura además, con una diferencia cultural muy, muy radical, con esta población local autóctona. Entonces, como veríamos, sería otro de los colectivos que analizábamos. Entonces, ya como conclusiones, lo que vemos es que hay una dinámica urbana en las ciudades que tiende hacia una desestructuración, un trabajo no local, fragmentados, como la población vive fragmentada en grupos, que no hay asociaciones, no recursos públicos, no hay una redistribución, hay problemas de drogas y alcoholismo, de paro, de inseguridad. Entonces tenemos una atomización de lo que es la estructura social y donde hay una falta y una desestructuración de las redes de apoyo. Sin embargo, vemos cómo la vulnerabilidad tiene una de las salidas a través del fortalecimiento de estas redes de apoyo que hacen y permiten que la población se arraigue en los barrios, desarrolle estrategias de supervivencia, como digo, en el caso de, por ejemplo, el caso de la vivienda, como son la PA, movimientos como la PA o movimientos de apoyo a los desahucios que se han movilizado en los barrios y cómo eso se evidencia como una de las estrategias desarrolladas por este tipo de población. Con lo cual, como idea principal, no solo se trata de potenciar estas redes sociales, sino también de la redistribución y los recursos a través de las políticas públicas. Entonces, no solamente nos juntamos todos y somos muy amigos y nos ayudamos mucho, sino que también es necesario la redistribución de la riqueza a través de políticas públicas de redistribución. La salida, entonces, sería este resurgir de los barrios como nichos autónomos, con una autosuficiencia, con vida propia y con políticas de intervención y fortalecimiento de las redes. Y por un lado, tendríamos como puntos de apoyo, puntos positivos a fortalecer, el orgullo, las iniciativas locales, el comercio local, como espacios para conservar, con una conciencia de comparar y vivir en el barrio, para compartir y ayudarnos unos a otros y respetar y cuidarnos unos a otros en el barrio y cuidar el barrio. Por contra, lo que va en contra de todas estas dinámicas es la movilidad, el envejecimiento, el desarraigo y expulsión de la población, la movilidad de la población, el vivir fuera del barrio, el vivir movilizado pues con un trabajo lejano, en vivir en barrios desestructurados, marginales y estigmatizados, sucios, con drogas, alcoholismo, etcétera, serían tendencias que van contra todo el fortalecimiento de estas redes. Con lo cual, lo que intentábamos es tomar conciencia de las dinámicas que favorecen y van en contra del fortalecimiento de estas redes para, focalizando además en el caso de las mujeres, para intentar intervenir sobre la realidad. En las mujeres es un foco de la resiliencia social como un eje estructurador de lo que es el papel de los ciudadanos en los barrios, destacar el papel de las mujeres mayores, los lazos de antigüedad, los arraigos, la resiliencia en épocas de crisis sobre todo, como uno de los, sería la mater familias, ¿no? Que dijéramos como la figura de la madre en los barrios, como uno de los elementos más importantes para resaltar.
Y luego lo que sí destacamos es el papel de la identidad en los barrios, que es algo que se desarrolla a través de las prácticas urbanas y colectivas y a través de la existencia y fortalecimiento de los palacios del pueblo, de la estabilidad de la población y no la movilidad, del comercio local, de la vida colectiva, el arraigo, la diversidad y las redes. Y ya creo que me ha ajustado bien a los tiempos y ya pues daría paso a lo que es las preguntas o que queráis comentar. Yo tengo algunas preguntas pues como para traer al debate, pero en principio pues para dar voz a la audiencia, ¿vale? Muchas Qué gracias. bien. Muchas gracias, Marta. Muy interesante. Además, todo el trabajo que habéis hecho con las encuestas, ¿no? A gente específica de los barrios y demás. Bueno, si alguna quiere decir algo de aquí, puede abrir su micrófono, sin más, y participar directamente. Amalia. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar eso, muchas gracias por toda esta descripción tan pormenorizada sobre la situación de las personas, las personas y los colectivos vulnerables se llaman ahora, yo llamaría casi empobrecidos para no buscar tantas palabras nuevas. Entonces, yo lo que quería preguntar era si hay algún tipo de identificación de el voto de estas personas, es decir, de la ideología política y su voto, si de alguna manera su ideología va en consonancia con sus necesidades, podríamos decir, de que haya más distribución, de que haya más palacios del pueblo, etcétera, o justo va a la contra, si hay algún tipo de estudio sobre eso. Sí, lo que pasa es que nosotros no, eso entraría en toda la sociología electoral y lo que es la sociología política. Entonces, no entramos en eso. Yo he tenido algunas incursiones hace tiempo en esos temas y lo que sí tenemos es el tema de la falacia ecológica, que se llama. La falacia ecológica lo que quiere decir es que unidades territoriales, porque voten, o sea, como se calculan los porcentajes en un espacio determinado, por ejemplo, dijéramos, pues un 50% al PP, un 25% al PSOE, etcétera. Entonces, se asigna que todos los que viven en ese espacio, en un 50% votan al PP, en un 25%. Entonces, es como unidades territoriales como que votan mayoritariamente al PP. Entonces, eso es lo que llamamos la falacia ecológica, que lo que lleva es a desvirtuar realmente qué pasa adentro. Entonces, lo que no hemos, por eso digo que todos los análisis que se hacen son un poquito para tomar con pinzas, porque son delicados. Entonces, cuando se hace es un análisis más individual y todos los análisis, pero lo que pasa es que nosotros no entramos en lo que es análisis político de opción política, porque también, por otro lado, tendrías también si todo lo que se llama izquierda es izquierda, o sea que también habría que hacer un análisis más fino, decir qué entendemos por partidos de izquierda, de derecha, o si ya no son ni de izquierda ni de derecha. O sea, quiero decir que las opciones que se identifican habría que cuestionarlo. Lo que sí vemos son como indicadores más sociales dentro de estos barrios. Entonces, nosotros no hemos hecho encuesta. O sea, lo que hacemos es un análisis cuantitativo de datos demográficos y socioeconómicos y luego lo que hacemos son entrevistas. Entonces, lo que sí somos es un sensor de los discursos sociales. Entonces, por ejemplo, uno de los discursos sociales que es preocupante y que sí que llama la atención, pues es el discurso de la xenofobia, ¿no? En determinados barrios y determinados colectivos, que no todos, o sea, que por eso digo que hay variables que explican las diferencias, pero sí que hay cierto, como el sustrato del miedo, de la inseguridad, cómo puede generar al final que se instrumentalice en contra y focalizando en los inmigrantes, ¿no? Entonces es uno de los discursos peligrosos y llamativos de algunas áreas, pero no, como digo, no tenemos los estudios de eso y aparte que son cuestionables. Entonces, no entramos en eso. Muchas gracias, muchas gracias. Vale. Inés, ¿quieres hablar? Activa tu micro. Bueno, buenas tardes, compañeras. Yo me he incorporado un poco más tarde porque he tenido unas cuestiones que hacer, estoy preparando una moción y demás.
Y bueno, lo último que he podido escuchar sí que es verdad que me ha parecido súper interesante. Yo vivo en el mundo rural y bueno, pues todo el tema, porque he cogido algunas notas, ¿no? Con el tema de la de las relaciones, las relaciones que se crean, ¿no? Entre en los diferentes espacios. Y bueno, yo, como digo, al vivir en el mundo rural, pues creo que conformamos una pequeña gran familia, ¿no? Y, y bueno, creo que las relaciones son más cercanas, no sé si la palabra es cercano, que en las ciudades. Porque cuando he vivido en una ciudad ha sido en mi etapa de estudiante, ¿no? Y entonces es totalmente diferente a cuando vives con tu familia o vives sola y trabajas en la ciudad, ¿no? Creo que es diferente cuando eres estudiante. Y como digo, yo vivo en el campo y las relaciones son unas relaciones más cercanas, ¿no? Aquí en el campo decimos quién es tu hermano, tu vecino más cercano. Y entonces, bueno, y luego con lo último, lo que habéis comentado la compañera Amalia, cuando ya habéis comentado el tema del voto y demás, y no había escuchado nunca el concepto falacia ecológica, lo he apuntado, no lo había escuchado nunca. Y bueno, la verdad que he tomado apuntes porque lo que he escuchado me parece muy interesante, así que muchísimas gracias y no creo que yo pueda aportar mucho porque como digo, siento mucho haberme unido más tarde, pero la verdad es que me gusta mucho, siempre que puedo procuro unirme a los clubes de lectura de Metalibrería. Gracias. Lo que hablabas del ámbito rural, ¿no? Como diferente, que es donde se estrechan las relaciones, pero también hay muchos estudios al respecto porque también hay diferencias entre lo que es el roce, de acuerdo que el espacio son, y en la ciudad también hay pequeños pueblos. O sea, en la ciudad no es que digas la gran ciudad eso es alguna de la sociología urbana que se hablaba ya desde hace lustros, ¿no? Que como que la ciudad grande favorece la impersonalización, el anonimato, etcétera, y sin embargo luego en los años 70 y 80 lo que se vio es que hay pequeños núcleos en la ciudad que funcionan como pueblos. Entonces, como las redes también, de hecho, por ejemplo, un indicador como el índice de suicidios, por ejemplo, que lo que habla es de una extrema soledad y de extremo aislamiento, es más alto en el medio rural que en el medio urbano. Entonces, eso, por ejemplo, sería algo que contradice también qué pasa en el ámbito rural, donde hay a lo mejor hay una convivencialidad muy formal, ¿no? Muy, hola, pues buenos días, ¿qué tal? No sé cuánto, ¿qué tal? Y nadie sabe cómo está el otro. O sea, realmente lo que es una comunicación, hay unos estudios muy bonitos, hay Someone to Talk to, un libro muy bonito que habla de un estudio en Estados Unidos que habla de la confidencialidad de la población con aquellos que están más lejos, precisamente porque están lejos y no interfieren en su vida en el día a día. Entonces es el caso americano, o sea que también eso es muy diferente. Pero sí que parece llamativo que a veces sea más fácil comunicarte con alguien que está muy lejos y que no interfiere en tu día a día y contar lo más íntimo de ti que con el que está al lado. Entonces, por eso simplemente era por poner como abogado del diablo, ¿no? O sea, que los conceptos a veces como que nos hacen cuestionarnos muchas cosas y que pese a que el ámbito rural parece como, pues que es sobre todo más cercano, pero también hay un índice de soledad y de aislamiento pues muy preocupante. Marta, ¿habéis trabajado en el barrio de Carabanchel? En Carabanchel, sí. Sí, porque Sí. yo creo que hay una red social muy interesante. O sea, Carabanchel, era mi barrio anterior, sí. luego ya cambié de barrio, pero mantengo las relaciones y, por ejemplo, fue el primer barrio que abrió centros culturales. Sí. Y entonces estos palacios del pueblo me parece muy interesante porque mi experiencia fue que realmente la gente hablaba, se conocía, iban a alfabetización, pero decían a sus vecinos que iban a sacar el carnet de conducir. Sí.
bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero se crearon unos lazos muy importantes con las asociaciones de vecinos, etcétera. Después vino un momento de oscuridad, yo creo, bastante importante, pero ahora, por ejemplo, han vuelto a resurgir otra vez colectivos. En concreto te hablo de lo que conozco, que es solamente Carabanchel, ¿no? Incluso con espacios completamente nuevos, como por ejemplo espacios para exponer obras de arte. ¿Quién iba a decir que en un barrio como Carabanchel eso iba a ser importante? Bueno, pues claro, los que se han arriesgado a hacerlo realmente le han dado un nuevo giro, una nueva vida a lo que son estas redes sociales, ¿no? Me parece, bueno, interesante ver que también hay algunos espacios, aunque no son muchos y es poca gente, pero bueno, se van recuperando en algunos sitios. Sí, el ¿Tienes impulso. esa sensación tú también? Sí, no, totalmente. Y luego el impulso que se ha tomado con la pandemia, por ejemplo, y las crisis, o sea, podemos por un lado decir que está desestructurado todo, que son las tendencias, que esto del mercado fragmenta, pero por otro lado hay un resurgir de las redes que se complementan entre lo físico y lo virtual y hay un auge de la solidaridad también. Entonces, como pese a que las estructuras lo que van es fragmentando y desestructurando, como hay todo un resurgir por parte de colectivos, además colectivos jóvenes, con lo cual es lo que veíamos, ¿no? Como cuanta más identidad tiene un barrio, que también viene fomentada por la densidad de relaciones, como eso actúa a favor de que se retroalimente uno a otro, ¿no? Entonces, el caso de Carabancheleando, por ejemplo, en Carabanchel, que es tan bonito, Sí. que hacen derivas urbanas, que generan vínculos entre colectivos mayores, jóvenes, niños, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con las redes, lo que hace al final son las formas de resiliencia. Y las mujeres tienen un papel súper básico, súper relevante en todos esas redes y esos tejidos, vamos. Sí, sí. Comentaba ahora en el chat Inés que hoy había leído una noticia en la que 11 personas diarias se suicidan en nuestro país, ¿no? Que realmente es un índice alto y además no lo pone, pero me parece que con unas edades muy tempranas, ¿no? Sí. Y eso también dice mucho de la Este tipo enfermedad de la sociedad. de esta sociedad, ¿no? De un mercado con una voracidad impresionante, con una falta de redistribución. Entonces, al final las desigualdades y la gente, pues eso, con una necesidad de vivienda, de empleo, de unas necesidades mínimas, pues es pues eso, empiezan la enfermedad. Hay unos estudios de provivienda preciosos que hablan de la casa ¿cómo es? Nos enferma. Están colgados en la red, que son muy bonitos, y como habla de eso, de la enfermedad mental ligada y todo el tema de la enfermedad mental que se ha puesto sobre la mesa durante todos estos últimos tiempos, cómo tiene que ver con toda esta vulneración de los derechos de la dignidad del ciudadano, ¿no? Entonces, no es cualquiera quien tiene una enfermedad mental, no es cualquiera quien se suicida, no es cualquiera quien se desahucia. Entonces, sí que habla de un mercado desigual y eso es lo que nos tenemos que plantear como sociedad, vamos. Todo lo demás son parches. ¿Hay alguien que quiere intervenir? Por ejemplo, lo que has hablado del comercio local, ¿no? Es que es fundamental. Es que es una pena. Vas y ves un cerrado. O sea, es tremendo porque es que eso no hace tejido. Claro. Y sin embargo tienes todo un centro de la ciudad con abierto, cambio, con las grandes cadenas. Entonces, focalizado todo en lo que es un marketing urbano de la ciudad, ¿no? Como un escaparate de la ciudad y al mismo tiempo los barrios, que es una de las estrategias para crear red, para generar colectivos y están con la sequía del comercio. Con lo cual, pues de ahí también, igual que con el comercio online, ¿no? Con todo eso como también deriva en una crisis del comercio local.
Entonces, cómo con nuestras prácticas también podemos fomentar el mantenimiento del comercio local o ser conscientes de la relevancia y de la importancia del comercio local en los barrios, igual que para estructurar las relaciones. O sea, de hecho, en los barrios del centro, mucha de la gente que elige el centro para vivir, que son los pudientes, ¿no? Porque con los precios actuales pues es más difícil. Lo que valoran del barrio es que esto es como un barrio, es que me voy a la tienda no sé cuántos y un poco como volver otra vez a lo que habíamos perdido, ¿no? Después de que nos lo han erradicado, ahora volvemos otra vez a oír con el tendero, a pasar una charleta una tarde con el tendero, o sea, dice, bueno, estamos locos, o sea, primero nos lo quitamos, ahora nos lo ponemos, pero claro, ¿para quién se pone, no? O igual que el volver a las máquinas, ¿no? O sea, después de que nos hemos puesto máquinas para la atención telefónica, ahora resulta que lo guay es la atención personalizada. O en los bancos, ¿no? Después de que todo el mundo va por online, ahora vamos a atender a los mayores, que son los que nos interesan, vamos a atenderlos personalmente o a los grandes clientes, ¿no? Entonces, como es un ir y volver entre tendencias, que es muy llamativo, vamos. O el espacio público, que en Europa de repente descubren el espacio público, cuando aquí lo tenemos desde hace mucho tiempo, bien rico y bien fomentado, ¿no? Entonces de repente nos llevan a eliminar el espacio público y la asistencia en el espacio público y de repente ahora vamos a revitalizarlo. Entonces las plazas, las terrazas, mal llamadas espacio público, porque no es espacio público, pero sí con todas esas formas de fomentar la interacción, pero entre algunos, no entre todos. Desde luego en Metalibrería vemos como siendo una librería de barrio, la gente lo que valora es pues que cuando viene la segunda vez ya le conoces por su nombre, que sabes que vive en el barrio o que no vive en el barrio, que viene de no sé dónde porque tenemos libros que le interesa. Es la relación personal, ¿no? Y eso no lo puedes tener más que en pequeñas tiendas, realmente, ¿no? Eso es algo que, bueno... Por ejemplo, en Metalibrería habéis notado el cambio quiero decir, ahora incluso se abren más librerías. O sea, en el barrio, por ejemplo, yo he visto que han abierto varias, cosa que hace un tiempo se iban cerrando y ahora se abren. Y no solo como espacios de venta de libros, sino como espacios culturales. Entonces, como los palacios del pueblo, ¿no? Exactamente. Y como la gente quiere, pues eso, ahora estamos en online todos, pero en una situación normalizada, cuando podamos algún día, después de otra vez este repunte que ha habido de casos y nos tranquilicemos, ¿no? Otra vez se supone que volveremos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo volveremos a todos los encuentros presenciales, al encontrarte con el otro, al cara a cara, a lo que dices, ¿no? El trato personal y cómo es algo que se revaloriza. Sí, es que la gente pedía, ¿por qué no lo hacéis presencial? ¿Por qué no lo hacéis presencial? Bueno, hemos abierto para que sea híbrido y sin embargo, por ejemplo, es verdad que ha habido como 2 semanas donde la gente parece que se animaba y a lo mejor había 10, 12 personas, bueno, está muy bien, y de repente otra vez hemos vuelto 1 persona, 2, entonces no, sabes, es complicado, es muy complicado en ese aspecto, pero en fin, yo creo que sí que vamos a conseguir que sean palacios del pueblo. Sí. Vamos hacia ese modelo, vamos, de espacios de encuentro. Sí, y donde cada vez, y nos hemos dado cuenta en la pandemia, ¿no? Lo importante que era dónde vivíamos, en qué espacios, en qué barrios, y ahora al mismo tiempo es cuando decimos, pues voy a vivir mi barrio, quiero vivir mi barrio y dónde vivo. Sí, está claro, eso es importante, pero en fin, yo creo que las instituciones públicas deberían de tener un poquito en cuenta, ¿no? Cómo los ciudadanos queremos algunas cosas que son vitales para nuestra vida y que, bueno, que no nos hagan plazas de cemento porque es que o sin árboles, que no hay un solo árbol, o cosas de este tipo que tú dices, pero ¿quién ha aconsejado esto? ¿Quién está detrás? ¿Qué intereses hay detrás de que esta ciudad o este barrio sea así?
o sea de la otra manera, es decir, nos ponen árboles que no tienen que ver con el espacio urbano. Entonces, claro, se mueren, ya, claro, normal. Pero son espacios abiertos que son susceptibles de privatización puntual. Entonces, pongo una superficie lisa, con lo cual está abierta para llenarla de terrazas, que es al final hacia donde vamos, a una privatización del espacio público. Entonces, al final, no tenemos plazas habitables, amables, accesibles, sino tenemos espacios de cemento donde de repente inauguro unas terrazas y hablo de espacio público, ¿no? ¿Qué espacio público? Eso no es espacio público. Está claro. Bueno, pues nada, Marta, muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Yo creo que ha sido muy interesante y que la gente que ha asistido ha aprendido algunas cosas. Yo, desde luego, ya lo creo que sí. Y seguir trabajando desde la universidad para hacer un mundo más habitable y unas ciudades donde realmente las personas se puedan desarrollar, ¿no? Que eso es lo interesante. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y nada, seguiremos con este ciclo. Hasta luego. Seguimos viendo.